Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de audición y lenguaje. Volumen 2. Tema 23. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con alteraciones del lenguaje. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. 1. Introducción. El sistema educativo español está regulado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOMLOE. Su modelo psicopedagógico se basa en proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, y en todos los niveles, con un máximo desarrollo posible de todas sus capacidades. Es decir, mejorar el nivel educativo de todo el alumnado conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto. Esta equidad que persigue el sistema educativo, ante las personas, grupos, entornos sociales y ámbitos territoriales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural, a fin de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación y aprendizaje, requiere asegurar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que todos puedan acceder a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás. La comunicación y el lenguaje constituyen una de las dimensiones del desarrollo humano más importantes, determinando o al menos condicionando otras. Es importante la consideración de las posibles dificultades que en el lenguaje se puedan presentar. Las dificultades en el lenguaje son variables, al igual que los procesos de aprendizaje y desarrollo del mismo. Sobre la base de esto, cada alumno y alumna tendrá necesidades educativas especiales relacionadas con el lenguaje, sus dimensiones y niveles. Tendrán que ser todas ellas atendidas en la escuela basándonos en los principios de normalización e integración. Estas se centrarán las necesidades educativas en la dimensión receptiva del lenguaje, en la dimensión expresiva o en ambas, considerando además el nivel de afectación y desarrollo de cada una de las áreas del lenguaje y la comunicación. Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, permanencia y búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización, para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. Por tanto, resulta imprescindible considerar un procedimiento de identificación y valoración de estas necesidades, al que llamamos procedimiento de evaluación psicopedagógica. Una vez concluida la misma, se asegurarán los recursos necesarios para que estos alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 2. Necesidades educativas especiales de los alumnos con alteraciones del lenguaje. El alumnado que presenta necesidades educativas especiales es aquel que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. El lenguaje se desarrolla en cada persona en interacción con las demás para lograr la comunicación, y es a través de esta capacidad por la que expresamos los pensamientos, ideas y sentimientos. El desarrollo lingüístico está condicionado por el desarrollo de capacidades básicas. Estas son: 1. Capacidad receptiva, para la cual el alumno va a utilizar las vías auditivas y visuales. 2. Capacidad asociativa e integradora, que va a comprender aspectos relacionados con la memoria,
la comprensión, la asociación, el análisis y la síntesis. Todos ellos van a generar unas habilidades de pensamiento, cuyo fin será la representación simbólica. 3. Capacidad expresiva. Con ella, el alumno utilizará todos los medios de los que dispone para comunicarse, las ideas, los sentimientos, en general todo el cuerpo. Todas estas capacidades van a contribuir al desarrollo evolutivo del lenguaje. Este desarrollo va a consistir en un proceso que pasa por una serie de etapas flexibles, con unos indicadores cronológicos que debemos tener en cuenta. Estas etapas son: etapa prelingüística. Se inicia desde el juego oral al lenguaje. Etapa que corresponde a un primer nivel lingüístico donde se inician las primeras palabras, palabra-frase, palabras yuxtapuestas, frases simples. Etapa que corresponde a la consolidación de las estructuras adultas del lenguaje, pero a niveles más simples. 2,1. Retraso simple del lenguaje. En general, se entiende como retraso del lenguaje la no aparición de este a la edad en que normalmente se presenta. Esta falta o retraso en el desarrollo también se extiende a la permanencia de unos patrones lingüísticos que serían característicos en niños de menos edad, más allá de lo que podemos considerar normativo. En esta definición existen extremos esenciales para la evaluación diferencial del retraso del lenguaje. No existe causa patológica manifiesta, Perelló y Coll. No presenta dificultades ni distorsiones específicas, Narbona. Aspecto pueril pero sin distorsión particular, Ajuriaguerra, etc. La noción de retraso del lenguaje es una noción empírica, dentro de la cual no se dan, de forma clara y continuada, las jerarquizaciones a las que estamos habituados, basadas en las relaciones entre causas, síntomas, formas clínicas e intervención. Por otra parte, este empirismo, este diagnóstico solo seguro retrospectivamente, crea cierta intranquilidad en el maestro de audición y lenguaje, haciéndolo a veces caer en una sobreatención a pequeños detalles. Si bien no se puede hablar de un niño atipo con retraso del lenguaje, sí puede hacerse una descripción de qué dificultades puede presentar. Los procesos que van a describirse son normales a cierta edad, y en otras son considerados como síntomas de retraso del habla o del lenguaje. Para que sea posible diferenciar ambas nociones, normalidad o retraso, se tomará como edad tipo los 4 años. Por otra parte, el hecho de que un determinado alumno presente una de las dificultades descritas, no es suficiente para considerar que su desarrollo lingüístico presenta un retraso. Será necesario tener en cuenta la totalidad de los procesos no bien desarrollados en el área fonológica, semántica, morfosintáctica y pragmática. Se puede hablar de dos formas de retraso. Por una parte estará el retraso del habla, esto es, la forma leve de retraso. En el retraso del habla, prima la falta de desarrollo fonológico. Por otra parte, el retraso del lenguaje propiamente dicho, en el que además del retraso del habla también se encuentran dificultades en las demás áreas y dimensiones del lenguaje. Además, estas dificultades lingüísticas están acompañadas por otros escasos desarrollos en las áreas cognitivas, psicológica, social y afectiva, etc., que presumiblemente son coyunturales y susceptibles de ser superados con una buena intervención educativa y logopédica. Etiología del retraso del lenguaje. A. De base neurobiológica. El grupo de retrasos de la expresión verbal que estamos estudiando, si bien posee en muchas ocasiones un origen social y cultural, en muchas otras posee una base biológica. Los estudios de concordancia en gemelos y de recurrencia múltiple en fratrias y en progenitores, anulando la variable aprendizaje, muestran la existencia de un factor genético no mendeliano. Por otra parte, es preciso considerar los retrasos o distorsión del habla y o lenguaje asociados a otras discapacidades o patologías. En concreto nos referimos a disfunción cerebral mínima. Este cuadro que, bajo su forma masiva, afecta al 1% de los niños de 4 a 10 años, según los estudios epidemiológicos más fiables, se caracteriza por presentar dificultades para centrar la atención, impulsividad cognitiva, comportamiento hipercinético y torpeza motora. Esto conlleva un bajo rendimiento escolar y problemas de adaptación al medio familiar y al grupo.
Todo ello sin presentar discapacidad cognitiva. En bastantes ocasiones estos alumnos presentan retraso en el habla, dificultades articulatorias, taquifemia, pobreza gramatical y motilidad oral de cualidad dispráxica. No siempre es demostrable una lesión del sistema nervioso central, pero el examen neurológico suele descubrir signos blandos de función anómala, exceso de sincinesias, defecto de segmentación y secuenciación del gesto, movimientos coreiformes en la lengua o extremidades superiores, dificultad en las pruebas de integración visomotriz, etc. En todos los alumnos AS con desarrollo cognitivo sin dificultades y que presenten retrasos inespecíficos del habla-lenguaje, la evaluación logopédica debe complementarse con evaluaciones neurológicas que puedan descubrir trastornos neurológicos subyacentes. B. De base cognitiva. En estos alumnos, y desde un punto de vista general, no se presentan dificultades en el desarrollo cognitivo. El juego asimilación-acomodación no está dificultado en su evolución. Sin embargo, existen algunos mecanismos cognitivos que pueden estar implicados en el retraso del lenguaje. Se hace referencia concretamente a la memoria a corto plazo y a la atención. Admitiendo que en esta memoria a corto plazo, en la que una codificación lingüística de un determinado aspecto de la realidad está disponible durante unos 30 segundos, es donde se transforma el input auditivo en una representación simbólica más abstracta para su almacenamiento en la memoria a largo plazo, se explica la importancia que tiene el buen funcionamiento de este mecanismo. En otras palabras, un alumno A con dificultades en la memoria a corto plazo continuará con errores de tipo fonológico, porque los correspondientes patrones correctos, percibidos auditivamente, no han sido elevados a la categoría de representaciones simbólicas abstractas susceptibles de ser almacenadas en la memoria a largo plazo, y porque a los 30 segundos aproximadamente habrán desaparecido de su memoria a corto plazo. Algunos de los alumnos a los que se realiza una evaluación del lenguaje manifiestan ciertas conductas de inatención. Es decir, se puede inferir que existe una alteración en el mecanismo cognitivo de la atención. C. De base motriz. En la emisión del lenguaje es necesaria una gran agilidad en los órganos fonoarticulatorios para pasar de una posición determinada a otra. Una ejercitación incorrecta, como puede ser la del alumno con retraso del lenguaje, dificulta este aprendizaje. La mejora de las praxias bucoarticulatorias irá acompañada de un mayor enriquecimiento y afinación de las sensaciones propioceptivas y, consecuentemente, facilitará la fijación de los patrones fonológicos correctos. D. De base social afectivación-afectiva. Dentro de los factores sociales y afectivos se reúnen una serie de causas, que M. Montfort llama exógenas, cuyo estudio es complejo porque se interrelacionan unas con otras y, en una determinada situación, deben tenerse en cuenta aspectos tan difícilmente generalizables como las relaciones afectivas entre padres e hijos, nivel cultural del medio, con toda la extensión conceptual que este término pueda tener, personalidad del niño etc. Por otra parte, debe tenerse presente que similares factores psicológicos, afectivos, educativos, etc., no producen los mismos efectos en el lenguaje de distintos niños. Esta circunstancia lleva a pensar que este tipo de situaciones negativas tienen un papel detonante de, por ejemplo, predisposiciones genéticas al retraso del lenguaje. No obstante, en la práctica logopédica tienen una relevancia notable. Será muy importante tenerlas en cuenta en el momento de enseñar a los padres a desarrollar el lenguaje de sus hijos, a la hora de modificar ciertas actitudes de los progenitores, etc. La ayuda que pueden aportar es muy importante. Los niveles socioculturalmente bajos pueden perpetuar en el niño a formas de comunicación lingüística pobre y retrasada a causa de un feedback también distorsionado. Lógicamente, el retardo del lenguaje se hará evidente fuera de ese entorno. A veces el medio familiar es poco estimulante, aunque su nivel sociocultural sea elevado. En este punto habrá que preguntarse sobre las relaciones entre padres e hijos. Esa falta de estimulación puede esconder un conflicto en dichas relaciones. Habrá que plantearse una forma discreta y efectiva de intervención. Nos deberemos preguntar si los padres saben dirigirse al niño A,
Sería natural y biológico que así fuera, pero debido a múltiples factores sociales en ocasiones la naturalidad es lo menos y frecuente. Una de las actitudes parentales que más influyen en el establecimiento de un retraso de lenguaje es la actitud sobreprotectora. En la práctica la situación se plantea como sigue. Los padres, a través de su conducta verbal o no verbal, emiten mensajes a su hijo que tienden a infantilizarlo. Por ejemplo, le dan de comer cuando tiene 5 años y ello quiere decir, mensaje implícito que es tratado como si tuviera 2 años. Si se producen muchas conductas de este tipo y están presentes en todas o casi todas las situaciones sociales importantes en la vida de un niño comida, sueño, relaciones con otros niños, con desconocidos, salidas fuera de casa, etc., podrá hablarse de una actitud sobreprotectora evidente. Esta actitud, consecuentemente, tenderá a producir en el niño respuestas más infantiles que las típicas de su edad. Este retraso del lenguaje suele ir acompañado de otras respuestas infantiles, normalmente inconscientes, en el área alimentaria, pseudoanorexias, del control de esfínteres, enuresis nocturna, escolar, si no está la maestra encima no hace nada, etc. Podría hablarse de un retraso en el desarrollo de la autonomía psicosocial, siendo el lenguaje el código más importante a través del cual se produce dicho desarrollo. 2,2. Trastorno específico del lenguaje. El trastorno específico del lenguaje TEL es una limitación significativa del lenguaje que se observa en algunos niños que presentan, sin embargo, un desarrollo cognitivo normal, que no muestran déficits sensoriales, especialmente auditivos, ni alteraciones en su desarrollo emotivo-afectivo, al menos inicialmente, ni daño cerebral, ni discapacidad motriz y cuyas condiciones sociales y ambientales pueden ser consideradas normales. Bishop 1997, Leonard 1998. Esta definición, por exclusión, pone de manifiesto que el origen del TEL es, en buena medida, desconocido. Asimismo, a partir de esta descripción básica y somera se vislumbra que esta entidad nosológica presenta unos perfiles difusos que dificultan la identificación precisa de una no desdeñable cantidad de casos. Hasta hace poco tiempo, y aún en la actualidad, se utilizaban los términos de retraso del lenguaje y disfasia para referirse a dos entidades nosológicas distintas, respecto a la gravedad de la discapacidad lingüística que denominaban y respecto al pronóstico. La clasificación que de una forma general ha adoptado la comunidad científica ha sido la de Rapin y Ollen, 1987. Es una clasificación que no se basa en el presunto origen del TEL, ni en los procesos responsables de sus diversas formas clínicas. Las autoras no pretendían tampoco establecer unas categorías nosológicas fijas. Simplemente lo que hicieron fue describir la conducta lingüística deficiente en un número suficiente de niños y denominar lo más precisamente posible a los grupos homogéneos resultantes. Esta clasificación es: A. Trastornos de la vertiente expresiva. Trastorno de la programación fonológica. Cierta fluidez de producción pero con articulación confusa, enunciados casi ininteligibles. Notable mejoría de calidad articulatoria en tareas de repetición de elementos aislados, sílabas, etc. Comprensión normal o casi normal. Dispraxia verbal. Incapacidad masiva de fluidez. Grave afectación de la articulación, hasta ausencia completa de habla. Enunciados de 1 o 2 palabras que no mejoran en su realización articulatoria con la repetición. Comprensión normal o próxima a lo normal. B. Trastornos de comprensión y expresión. Trastorno fonológico sintáctico. Déficit mixto receptivo expresivo. Fluidez verbal perturbada. Articulación de habla alterada. Sintaxis deficiente. Frases cortas, omisión de nexos y marcadores morfológicos, laboriosa formación secuencial de enunciados, frases ordenadas según el movimiento del pensamiento que las suscita. Comprensión mejor que la expresión. Variables de dificultad de comprensión. Longitud del enunciado, complejidad estructural del enunciado, ambigüedad semántica, contextualización del enunciado, rapidez de emisión. Agnosia auditivo-verbal. Sordera verbal. Fluidez verbal perturbada.
Comprensión del lenguaje oral severamente afectada o ausente. Expresión ausente o limitada a palabras sueltas. Articulación gravemente alterada. Comprensión normal de gestos. C. Trastornos del proceso central de tratamiento y de la formulación. Trastorno léxico-semántico. Habla fluente con pseudotartamudeo ocasional por problemas de evocación. Articulación normal o con ligeras dificultades. Jerga fluente en el niño a pequeño. Sintaxis perturbada. Formulación compleja dificultosa, interrupciones, perífrasis y reformulaciones, orden secuencial dificultoso, utilización incorrecta de marcadores morfológicos, frecuentes muletillas. Comprensión normal de palabras sueltas. Deficiente comprensión de enunciados. Trastorno semántico pragmático. Desarrollo inicial del lenguaje más o menos normal. Articulación normal o con ligeras dificultades. Habla fluente, a menudo logorreica. Puede emitir frases aprendidas de memoria. Enunciados bien estructurados gramaticalmente. Grandes dificultades de comprensión. Puede haber una comprensión literal y no responder más que a una o dos palabras del enunciado del interlocutor. Falta de adaptación del lenguaje al entorno interactivo. Deficientes ajustes pragmáticos a la situación y al interlocutor. Coherencia temática inestable. Probable ecolalia o perseverancia. 2,3. Afasias. El lenguaje articulado es actualmente el medio de entendimiento dominante del ser humano. Junto a él fue adquiriendo importancia en el curso del desarrollo humano, el lenguaje escrito. Es un atributo característico de la especie humana, constituido por la decodificación de los mensajes empleados para la comunicación verbal o escrita. Existen dos áreas cerebrales imprescindibles en el procesamiento del lenguaje. Una de ellas, localizada en la región posterior del lóbulo temporal izquierdo, se denomina área de Wernicke y decodifica el lenguaje procedente de la información auditiva. La otra, denominada área de Broca, se encuentra en la circunvolución frontal inferior y posterior izquierda, y está conectada con las neuronas motoras de los músculos orolaringofaríngeos, de manera que el lenguaje puede emitirse mediante fórmulas motoras programadas por dicha área. Si el lenguaje procede de la información escrita, su introducción requiere la percepción visual de los símbolos gráficos en el lóbulo occipital. La información se procesa en relación o no con la percepción auditiva, en la circunvolución angular, que se encuentra en la parte inferior del lóbulo parietal. Cuando el lenguaje se transmite mediante la escritura, el área de Broca transfiere las fórmulas adecuadas a las neuronas motoras de la mano. Además, ejercen su influencia sobre las áreas específicas que procesan el lenguaje, otras zonas de la corteza cerebral, relacionadas con la memoria y el pensamiento, el espacio y el tiempo, la derecha y la izquierda, etc. Las áreas del lenguaje se encuentran unidas entre sí por circuitos subcorticales, y ciertas agrupaciones neuronales profundas actúan sobre el lenguaje, como la sustancia reticular del tronco, el sistema límbico, los núcleos talámicos, el caudado y el putamen, que alertan o participan en la faceta expresiva del lenguaje. La afasia infantil es aquella que se presenta en un niño que ha comenzado a desarrollar su lenguaje y que sufre una alteración del mismo como consecuencia de una lesión cerebral adquirida. Se diferencian de las disfasias del desarrollo porque el niño previamente había adquirido el lenguaje y, en el caso de la afasia adquirida, existe ya una dominancia hemisférica para el lenguaje. Goods, 1985, atribuye la etiología de la afasia adquirida en la infancia a las siguientes lesiones. Lesiones difusas del sistema nervioso central. Lesiones focales con efectos generalizados. Ictus. Tumores cerebrales. Abscesos. Infecciones. Traumatismos. Hemorragias. Lesiones focales con efectos restringidos. Vasculares. Heridas penetrantes. Crisis epilépticas. Aura migrañosa. 2,4. Necesidades educativas de estos alumnos. Siguiendo la guía para la atención educativa del alumnado con trastornos del lenguaje oral y escrito,
Junta de Extremadura. 2004. Estos alumnos y alumnas centran sus necesidades educativas en los siguientes aspectos. Necesidad de modelos lingüísticos adecuados. El lenguaje se adquiere a través de la interacción con el entorno. El niño mediante la imitación, va aproximándose progresivamente a los patrones lingüísticos. Por lo tanto, el lenguaje de las personas del entorno es el modelo que el alumno tiene para adquirir su propio lenguaje. Es por esto que las personas que interactúan con él deben ofrecerle situaciones de comunicación adecuadas en las cuales pueda percibir con claridad los elementos lingüísticos. Estos modelos deben ser estables, frecuentes y deben ser transmitidos en una interacción comunicativa de calidad. Necesidad de estimulación. Se han de proporcionar al alumno experiencias ricas en interrelación comunicativa dentro de un clima estimulante de confianza y de comprensión, con estrategias que partan de sus intereses por encima de todo, el hecho comunicativo. La finalidad de la estimulación es conseguir que el alumno sea consciente de la importancia de mejorar o corregir su dificultad de lenguaje. Pero deben evitarse los sentimientos de angustia y ansiedad. Es necesario estimular habilidades y procesos cognitivos como la atención selectiva hacia los sonidos del habla, la percepción, discriminación y memoria auditiva, la abstracción, simbolización, representaciones y operaciones mentales, la imitación directa y diferida de sonidos así como las secuencias. También será necesario estimular habilidades básicas motrices y de coordinación psicomotriz, tales como movilidad facial y de los órganos articulatorios, respiración, articulación de los fonemas, coordinación fonoarticulatoria y respiratoria. Necesidad de intervención. En función de las necesidades y la afectación a la capacidad comunicativa, habrá casos en los que será necesario que el alumno reciba atención por parte del maestro especialista en audición y lenguaje. En estos casos será preciso reconstruir las bases de la adquisición del lenguaje y sus etapas, proporcionando a los alumnos sistemas de facilitación, desarrollando la discriminación auditiva, estructuración temporal, control de la atención, desarrollo psicomotor y funciones mentales y del lenguaje en sus distintos componentes. Habrá que introducir estrategias de comunicación alternativa en aquellos casos en los que la gravedad del trastorno lo haga necesario. 3. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. 3,1. Retraso leve del lenguaje. Se entiende como retraso del lenguaje la no aparición de este a la edad en que normalmente se presenta, o bien, la permanencia de patrones lingüísticos que caracterizan a niños de menos edad más allá de lo que es normal. Este desfase se manifiesta en el desarrollo del lenguaje de la siguiente manera. Desarrollo fonológico. Reducción de patrones fonológicos. Da la impresión de ser un habla de bebé. La estructura silábica solo se produce de dos tipos, V y CV, desapareciendo prácticamente los diptongos, las consonantes finales y las sílabas inversas y complejas. Desarrollo semántico. Pobreza de vocabulario. Buen nivel de comprensión. Algunas alteraciones en los enunciados referentes a conceptos espacio-temporales. Desarrollo morfosintáctico. La unión de palabras suele aparecer a los 3 años. El artículo está reducido frecuentemente a un sonido parecido a una A no clara, sin diferenciaciones de género y en ocasiones, tampoco número. Los adjetivos presentadores demostrativos y posesivos escasean, y se producen gestos indicativos sustitutorios. Las preposiciones son escasas. La más frecuente es en y está deformada fonológicamente. Poca utilización del plural y uso de frases mal estructuradas sintácticamente. La coordinación es poco frecuente y la subordinación prácticamente ausente. Las estructuras de frases pueden tener hasta 3 elementos: sujeto-verbo, predicativo, sujeto-verbo, complemento directo, sujeto-verbo, complemento adverbial, en las que no se necesitan signos morfosintácticos de unión. Desarrollo pragmático. Utilización pobre. Abundantes imperativos y gestos verbales de llamada de atención. Poca iniciativa
y escasas formas sociales de iniciación de la comunicación verbal. Conversación entrecortada. 3,2. Trastorno específico del lenguaje. Los aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje del alumnado que presenta trastorno específico del lenguaje es muy variable. Dependiendo del tipo de TEL que presente el alumno así se verá afectado o no cada uno de los niveles del lenguaje. Cada nivel presenta un continuo de dificultad que abarca desde las formas más normalizadas, ausencias de dificultades, hasta las más severas. Las características generales del desarrollo del lenguaje del alumnado TEL son: las dificultades se extienden tanto al plano expresivo como al comprensivo. Se observan asincronías en el desarrollo de los distintos componentes, coexistiendo habilidades lingüísticas propias de su edad con la ausencia o formulación errónea de otras más simples y primitivas. El componente morfosintáctico es uno de los más alterados. Presentan patrones de error que no se corresponden con los usuales en los procesos de adquisición. El perfil lingüístico general del alumnado TEL es: distorsión y desorganización fonológicas. Reducciones significativas del sistema consonántico y de la estructura silábica. Habla ininteligible. Morfología muy primaria. Dificultad en el uso de nexos entre oraciones. Alteración del orden de los términos de la frase. Yuxtaposición de palabras en las frases, debido a la omisión de categorías funcionales. Uso casi exclusivo de estructuras simples. Vocabulario expresivo muy limitado. Dificultad para comprender y expresar nociones referidas al espacio y al tiempo. Abundancia de gestos y conductas no verbales para mantener la interacción. Uso del lenguaje oral para funciones comunicativas muy primarias. Ausencia de participación espontánea en conversaciones grupales o colectivas. Competencia conversacional limitada. 3,3. Características del desarrollo del lenguaje afásico. Las características o manifestaciones clínicas de la afasia pueden ser: mutismo inicial. Se define como la ausencia de habla. Se da en las formas más graves de afasia, intensas disartrias, trastornos neurológicos del cerebro o del tronco cerebral que causan parálisis del aparato expresivo, lesiones graves del lóbulo frontal que producen mutismo acinético o apatía, afecciones extrapiramidales con pérdida de la iniciativa motora. Dificultades de articulación, disartria. La no fluidez típica por lo general persiste y está acompañada de una falta aparente de deseo de hablar. Habla titubeante. Se da en algunas formas motoras de afasia, en las que se hacen excesivas pausas para buscar las palabras adecuadas. En estos casos, el alumno prescinde de palabras complementarias y emite solo las que tienen un alto contenido informativo como nombres y verbos. Se trata de una forma de agramatismo, que produce un lenguaje telegráfico. Expresión telegráfica, escasa y lenta en las primeras etapas de recuperación. Déficits de comprensión en más de un tercio de los casos durante la fase aguda. Ausencia de logorrea y jerga. Raramente presenta parafasias verbales. Parafasia es la sustitución de una palabra por otra. Representa una alteración típicamente afásica. Los errores parafásicos pueden tener analogía de sonoridad, parafasias fonémicas o literales, en las que hay un cambio a nivel de los fonemas, uno o más de una palabra o de significado, parafasias semánticas, en donde una palabra completa se cambia por otra. La parafasia implica una alteración en la comprensión del lenguaje hablado. Si la casi totalidad del lenguaje hablado se compone de parafasias y neologismos, se dice que el alumno con afasia habla una jerga, o que presenta jergafasia. No aparecen estereotipias. Dificultades de denominación bastante persistentes. Trastorno de lectura. Trastorno de la escritura más persistente. Acalculia. 4. Conclusión. El retraso simple del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje y las afasias constituyen las principales alteraciones del lenguaje que pueden presentar los alumnos.
Las aproximaciones a las definiciones de estos trastornos, así como a las posibles causas que los generan, nos proporcionan el marco teórico conceptual necesario para iniciar el proceso de atención. Existen diferentes causas para cada una de ellas, atendiendo a diferentes aspectos como los neurobiológicos, los cognitivos, los motrices y los socioafectivos. Estas variables determinarán el tipo y las necesidades educativas especiales que presentan estos alumnos. Igualmente, su clasificación nos ayudará en el proceso de evaluación e intervención, aportando datos característicos de cada alteración. Cada una de ellas presentará aspectos diferenciales en el desarrollo del lenguaje y la comunicación que variarán de unos alumnos a otros, y que en última instancia clarificarán el nivel real de desarrollo y competencia de estas áreas.